Leonardo Grosso, gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Perdón la demora. No. ¿Mañana usted va a movilizar o la imagen de hoy de gente en la calle buscará ser la antítesis de lo de mañana, que es el vacío? Mañana paro. Vacío. Mañana paramos todos y todas. Hoy nos movilizamos. Acompañamos esa movilización que se dio en Plaza de Mayo. Arrancamos temprano en el Puente Pueyrredón con este contrapunto con la ministra Bullrich, que en realidad no nos dejaba pasar y cortó con policías el Puente Pueyrredón durante 3 horas. Y mañana paramos, mañana los movimientos sociales paramos junto a la CGT. ¿Va a haber cortes en los accesos a la ciudad, piquete? Va a haber para que cortes la gente no... también, pero es un paro que ya se preanuncia potente porque se están adhiriendo todos los sectores. ¿Y por qué el corte del entonces? Trabajo. No, nosotros no vamos a hacer cortes. Hay otros sectores que creen que tienen que protestar de esa manera. Me parece que la medida del paro es contundente porque en realidad viene reclamándole al gobierno, si se quiere, un redireccionamiento de la política económica. Recién, bueno, hoy a la mañana el gobierno salió con el número de cuánto perdería la economía argentina con el paro de mañana. De enero a junio de este año, antes de la gran corrida cambiaria, se habían fugado del país 21.000 millones de dólares. Y de esto el gobierno no habla. Y esto al gobierno no lo preocupa. O por lo menos no lo ocupa, porque viene haciendo lo mismo que antes de esa corrida cambiaria, cuando el escenario era este. Nosotros lo que decimos en realidad es que necesitamos poner en la calle lo que está sufriendo la gente, los trabajadores, los sectores sociales, la economía popular, decimos nosotros, porque este gobierno no presta atención, porque este gobierno no escucha, porque este gobierno profundiza esa crisis y porque si sigue este camino las movilizaciones como las de hoy van a ser más frecuentes y más grandes, porque el hambre golpea la puerta, digamos, ¿no? Es desesperante la situación, la desocupación, 10 puntos, digo, la situación social y económica de la Argentina es muy compleja y Macri hoy, desde Estados Unidos, nos habla de su posible reelección. Parece de la Rúa hablando de la merluza, digamos, ¿no? Nada que ver con el planteo que hoy estaba haciendo el conjunto de la sociedad. Entonces, me parece preocupante y vamos a insistir con este camino hasta que el gobierno escuche. Usted al pasar dijo que Macri es de la Rúa. Al pasar digo que Macri tiene el mismo problema de interpretar la realidad, porque yo insisto con esto. Es fuerte la definición, porque además hay todo un colectivo como el de Micheli hoy que lo expresa y vocifera diciendo o cambian el modelo o cambiamos el gobierno. Fuerte es el ajuste que está haciendo este gobierno, ¿Pero acelerando. ¿Eso fue un exabrupto de Micheli o es lo que piensan algunos sectores sociales? No, nosotros somos los últimos. Mira, los movimientos sociales venimos diciendo hace 3 años que nosotros no queremos crisis. Lo decimos públicamente, lo decimos en las movilizaciones, lo decimos en los medios de comunicación. Los últimos que quieren la crisis somos nosotros. Porque cuando hubo crisis en este país, a nosotros se nos caían los pibes de las manos en los comedores y 5 vivos de 4 bancos se las llevaban en camioncitos a Aeroparque. Y esa situación nosotros no la queremos vivir más. Yo no quiero que mis compañeros, perdóname, te termino, no quiero que mis compañeros y mis compañeras hagan trueque para poder parar la olla. Esa Argentina no queremos volver a verla. Nosotros entendemos que hay posibilidades de construir otra Argentina. Este es un país que produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Bueno, está bien, no son alimentos oleaginosos y demás. Ahora, ¿es posible que en este país nosotros estemos pidiendo la emergencia alimentaria? Porque tenemos pibes con problemas de nutrición y no te hablo del fondo de la Argentina. Te hablo acá, yo soy de San Martín. Acá, 40 kilómetros menos, no sé cuánto es. Acá nomás, en 1 hora de auto. Hay pibes con problemas de nutrición, hay familias que nos vienen a plantear el problema de parar la olla todos los días en la Argentina de hoy, de Mauricio Macri. Sí, Leonardo, esto no es distinto al 32% de desempleo, de pobreza con el que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Me pongo en la boda del diablo un ratito. Sí, está bien, y nosotros también había gente que tenía que parar la olla. Sí, nosotros venimos de ese trabajo. Nosotros somos organizaciones que nacieron al calor de la crisis del previo al 2001, las organizaciones piqueteras, y nos hicimos cargo del hambre, de la educación, de la salud, de todo, de crear el trabajo de los sectores que este modelo económico o que este sistema tira por la ventana. Entonces nosotros lo conocemos, pero también sabemos que los gobiernos pueden tomar medidas para que nosotros estemos un poquito mejor o un poquito peor. Este gobierno fueron todas para el otro lado, no tiró un centro. Primero desfinanció el Estado, le quitó las retenciones a las mineras, a los ojeros, a todos los sectores que tienen espalda financiera. La inflación no la resolvió, las paritarias fueron todas a la baja. Estuvo este gobierno desde que llegó que pisa las paritarias.
es el cuarto Salvo el año paro. pasado, que era un año electoral. Sí, salvo el año pasado, pero que después, con la inflación de este año, se lo morfó eso. Y hoy nos plantea un presupuesto de ajuste, déficit cero en un año, con una inflación del 22%, dice, para el año que viene, con un dólar de 42 para el año que viene. ¿Quién le puede creer a ese gobierno, a este gobierno, lo que nos está planteando? Entonces me parece que ahí hay una situación que nosotros tenemos que echar luz y empezar a decir, paren muchachos, el gobierno no tiene capacidad política hoy de conducir la situación. Tiene que convocar al diálogo a la oposición, a los sectores sociales, a los sindicatos. El problema es que no quiere, prefiere ir a dialogar con Christine Lagarde en Washington y con el Fondo Monetario Internacional que venir a dialogar con los sindicatos, con los sectores sociales que están padeciendo esta crisis. Me parece que ahí hay anteojeras, digamos, ¿no? El gobierno tiene anteojeras. ¿Está a tiempo de recalcular? Siempre está a tiempo. Porque la verdad es que lo que nosotros necesitamos es rápidamente cambiar de rumbo para que la Argentina pueda salir de otra manera y llegar el año que viene. Hay elecciones, todo el mundo quiere que ese sea el camino, llegar de la mejor manera posible. Mientras tanto hay que ver cómo hacemos para que nuestro pueblo no sufra tanto. Alguien diría con una mirada externa, cuando usted dice, nadie más que nosotros queremos que la situación no sea crítica, alguien le diría, bueno, pero en un país que no tiene situación crítica usted no existiría. Eso nosotros decimos que porque no mentira. existe un movimiento social como el de ustedes en Suecia, no. En Canadá, en Noruega, en Finlandia. No existe, porque no hay... Pero existen movimientos populares y movimientos sociales. Lugar, digamos, sí. Existe, fue una discusión inclusive con el kirchnerismo, un contrapunto con el kirchnerismo, que nos decía que la economía se iba a desarrollar y que los movimientos sociales iban a desaparecer. Y nosotros les decíamos que esa era mentira, porque en el mundo entero hoy hay movimientos sociales, porque la economía popular, los trabajadores y trabajadoras que quedan afuera de la fábrica, del patrón, de la lógica de reproducción del capital. Los cuentapropistas o... Cada vez son más. Sí. Por la concentración y por la tecnología. Esos dos fenómenos del capitalismo global han generado que millones de personas en el mundo se inventen su propio trabajo para subsistir, para parar la olla. Y eso es un fenómeno que es global, eso no existe solo en la Argentina y que tampoco es nuevo. Tiene unos años ya. Grosso, ¿y no hubo un contrapunto con el kirchnerismo por la corrupción, la brutal corrupción que se empezó a destapar con el kirchnerismo en el poder y que se terminó develando ahora? ¿Cuál es su postura o cuál es la posición del espacio que usted integra respecto a esa situación? Porque pareciera que ahora los vuelve a unir el espanto a Mauricio Macri, pero en su momento, digamos, ustedes también fueron críticos. Siempre repudiamos la corrupción en este gobierno, el gobierno anterior y el gobierno anterior y el gobierno anterior, porque a nosotros nos parece que eso es parte de lo que daña la política y lo que frustra a la gente en la idea de construir alternativas democráticas. Y nosotros peleamos por la democracia. Nuestros líderes de los movimientos sociales son compañeros y compañeras que vienen de enfrentar a la dictadura, de ser parte de los movimientos de derechos humanos, de los movimientos políticos que le hicieron frente a una situación muy grave. Entonces, para nosotros siempre la corrupción fue un problema, es un problema, nosotros lo enfrentamos, lo denunciamos y no convalidamos bajo ningún punto de vista esto. Ahora, lo que nosotros planteamos hoy es cuál es el problema concreto del modelo económico. Y eso es lo que nos junta con distintos sectores. Acá hay un modelo económico que es ni siquiera para el 30% de la población. ¿Se entiende? Comparemos economía y economía y ahí vamos construyendo unidad con distintos sectores. Este colectivo que estamos viendo acá, ¿es capaz de confluir en una misma propuesta electoral? Porque yo hoy lo escuché a Menéndez, por ejemplo, que estaba reclamando para que lo dejen pasar por el puente Pueyrredón, en las antípodas casi de Grabois, y yo sé también que muchos de los que movilizaron ahí, intendentes, no intendentes, otros movimientos políticos, no tienen mucho que ver con muchos actores que están ahí. Yo creo que falta mucho tiempo para las elecciones. Creo que la situación social es gravísima. Creo que tenemos que enfocarnos en resolverla y parar la mano con el ajuste. El presupuesto que nos trae el gobierno nacional al Congreso es como tirar un balde de nafta a un incendio. Es una locura de verdad. Nosotros llamamos a la responsabilidad institucional real del gobierno, ¿no? A la hora de llevar adelante un plan de ajuste tan grande como el que plantean en ese presupuesto. Entonces me parece que hay que caminar mucho. Yo creo que falta mucho tiempo, creo que la situación social se va a agravar si este gobierno no escucha y que la calle va a juntar y va a hacer que los políticos encuentren mejores soluciones y se construya una alternativa a esto.
Perdón, me genera inquietud el... Solo el pueblo salvará al pueblo. Gracias. Muy gentil. Gracias. Muy generoso por su tiempo.